Hoy vamos a hablar sobre los dones y yo hice varias preguntas. ¿Qué es un don? ¿Quién da los dones? Que vamos a tratar de contestar según las escrituras. Vamos a hablar algo sobre los dones y cómo podemos recibir los dones. Entonces vamos a empezar primero como los dones. Los dones es la palabra don, significa dádiva, presente o regalo. Don es una gracia especial que se tiene para hacer una cosa. También otra definición es que Dios dio dones a los hombres, o sea, regalos o presentes. Entonces es importante que nosotros recordemos que el Espíritu Santo es poder y Él nos regaló dones para que nosotros podamos movernos en el poder de Dios. El Salmo 68, 18 es una escritura que me gusta mucho porque esta escritura está en los Salmos y dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre nosotros ya. O sea que los dones son para que se manifieste Dios en nuestras vidas, que se sepa que Dios existe. Y me llama mucho la atención que dice: subiste a lo alto. Si Dios es un Dios de propósitos, y si nos está diciendo que subió a lo alto, es porque tuvo que haber bajado. Entonces, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo bajó a los infiernos a pagar nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Entonces dice: subió a lo alto, o sea, no solamente aquí a la tierra, sino a lo alto, o sea, a los cielos. Y dice: y ahí tomaste cautiva la cautividad. Para mí es muy importante saber las definiciones de qué significa cautivo y cautividad. Pero me llama la atención que dice subiste, antes de ver esas definiciones, dice subiste a lo alto, o sea, fue en pasado. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que todo lo pasado y lo que viene ya es. Dios es un eterno presente. Para Él no hay pasado ni futuro, es presente. Todo ya está hecho y nosotros debemos de tomar lo que nos corresponde por la gracia de Dios. Entonces Eclesiastés 3:15 dice que todo fue hecho ya. Entonces dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser, o sea, el futuro, ya fue, y Dios restaura lo que pasó. Ahí, con esta escritura comprobamos que es un eterno presente. Por eso Él dice subiste, o sea, en pasado, pero para nosotros es presente. No lo va a hacer, ya lo hizo, y ahora que nosotros tomamos esta palabra, es para nosotros presente. Entonces los dones son para nosotros presentes, porque dice que llevó cautiva la cautividad, llevó en tiempo pasado. Entonces, las definiciones de cautividad, para entender qué sucedió con eso, hay gente muy inteligente que luego lo capta, pero a veces la palabra, cuando nosotros la definimos, la entendemos mejor. La cautividad, cautivar quiere decir aprisionar al enemigo en la guerra, privándole de su libertad. También cautivar quiere decir atraer o ganar. Otra definición es ejercer irresistible influencia en el ánimo por medio de un atractivo físico o moral. También quiere decir ser hecho cautivo o entrar en cautiverio. Eso quiere decir cautividad. Entonces, el cautiverio es un estado de una persona que es aprisionada en la guerra y vive en poder del enemigo. Entonces, los hijos de Dios ya no estamos en cautividad, porque el Señor llevó cautiva la cautividad. O sea que el Señor aprisionó al enemigo, privándole del poder que tenía sobre nosotros. Entonces nosotros estamos en libertad, ya no tiene dominio sobre nosotros, pero yo tengo que establecer esta verdad en mi vida para que yo la vea. A veces decimos: es que sí, me están sucediendo muchas cosas que son fuera de la voluntad de Dios, y hay dos, el bien y el mal. Entonces Dios es el bien y el mal es el enemigo, que puede ser él mismo o nuestras propias o nuestras equivocadas decisiones. Pero
Dios nos dio un libre albedrío y nosotros debemos de decidir. Entonces, si Él llevó cautiva la cautividad, quiere decir que yo no tengo por ningún motivo que soportar situaciones que me oprime el enemigo. Si lo hago es por falta de conocimiento, por falta de identidad, por falta de saber quién es mi Dios y quién soy yo, por falta de un carácter, porque a lo mejor no he madurado, entonces no puedo tomar todo lo que ya me corresponde. Entonces es necesario que nosotros maduremos para que yo pueda establecer lo que Dios ha hecho por mí, lo que Dios ha dicho. Entonces es importante que nosotros conozcamos los dones y maduremos para que nosotros podamos manejar los dones o ser el instrumento que Dios necesita. Y cuando yo tengo una identidad correcta, yo me muevo en la seguridad de que yo soy lo que Dios dice que soy y en la seguridad de que yo voy a hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, porque la esencia de Dios vive en mí. Entonces no lo hago yo, sino Él en mí produce el querer como el hacer, y yo hago aquello para que sea establecido la victoria de Dios en mi vida o en la vida de los que estoy que están cerca de mí, que yo estoy compartiendo o dando de gracia lo que recibí de gracia, ¿verdad? Entonces, cada persona decide si quiere estar aprisionada bajo el poder del enemigo o quiere ser libre, tomar la libertad con la cual Cristo nos hizo libres, ¿sí? El Espíritu Santo es nuestra herencia y es poder, ¿sí?, para nuestras vidas. Entonces, es importante que yo madure, y cuando yo estoy conociendo la identidad de Dios en mi vida, yo me puedo mover con autoridad. Necesitamos saber que somos, como Dios es autoridad, yo soy autoridad. Como Dios ejerce poder, yo puedo ejercer poder. Como Dios tiene poder, que es lo que es la esencia de su carácter, yo también tengo autoridad, tengo poder. Entonces es importante que nosotros caminemos en autoridad. Algo que es una base y una señal de la autoridad es que la autoridad establece orden. Entonces es importante el establecer un orden, es que se ponga cada cosa en su lugar. Entonces, cuando hay desorden, pues nos roba mucho tiempo en nuestras vidas. Entonces, necesito yo poner orden en mi vida para moverme en esa autoridad que Dios dice que tiene, que Él vive en mí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en mí, por lo tanto la autoridad de ellos está en mí y yo puedo poner orden en mi vida. Entonces es importante que yo conozca los principios de Dios para basarme en esa identidad correcta y poder ejercer con un carácter maduro, en este caso que estamos hablando de los dones para que puedan fluir con más denuedo y pueda ser más bendición en mi vida o los dones que Dios quiere usarme para los demás, porque vamos a estar viendo que son para provecho, para varias cosas, ¿sí? Entonces más adelante vamos a ir poco a poco viendo eso. Entonces, nosotros podemos entender que la palabra de Dios es la constitución, o sea, es la verdad que establece quiénes somos nosotros, ¿sí?, que nos rige. Entonces nosotros debemos de conocer la palabra para madurar y poder gobernar nuestras vidas y nosotros movernos en los dones y en los principios que Dios estableció para nosotros. Son para nuestro provecho, para nuestra libertad, ¿sí? Entonces, el Señor nos dio, dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Entonces nosotros, al tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad de Dios y poder del Espíritu Santo para podernos mover en esos dones que Dios está diciendo, ¿sí? Vamos a entrar ya a ver quién da los dones, ¿sí? Entonces podemos ver nosotros quién da los dones. Si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres personas, pero son un solo Dios verdadero, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno de ellos nos dan dones. Podemos ver ahí en 1 Corintios 12, en el versículo 4,
que el Espíritu Santo nos da los dones. La Escritura dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces aquí nos está confirmando que el Espíritu nos da dones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros más adelante en otras clases vamos a ver los dones del Espíritu Santo que se encuentran en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Y son 9 dones y son del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se los da a quien Él quiere, ¿sí? Entonces, de esos 9 dones del Espíritu Santo, Dios los da y cada ministerio tiene ciertos dones que le va a capacitar para que pueda desarrollar ese ministerio. En 1 Corintios 12:5 podemos ver que Jesús da los ministerios, o sea, los dones de servicio. Y dice la Escritura en 1 Corintios 12:5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces está confirmando aquí que el Señor Jesús es quien da los dones del ministerio, que nosotros los encontramos, más adelante los vamos a estudiar de uno por uno. En Efesios 4, del 11 al 13, encontramos los dones del ministerio, que son 5, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Es un servicio. La palabra ministerio suena como, wow, medio místico, pero no es más que servicio. Entonces hay gente que va a servir como un apóstol, que quiere decir enviado, o como un profeta que lleva, enseña, redarguye, corrige, o como un maestro, o como un evangelista que lleva las buenas noticias, o hay quienes van a servir como pastores, que son los que tienen cuidado de las personas que están conociendo a Dios, ¿sí? Se le llama pastor y son las personas que Dios utiliza para formar el carácter y discipular a las personas, también como maestro. Entonces estos dones del ministerio son esencias de Jesús en nuestras vidas y se las da también a quien Él quiere. Entonces podemos ver cómo Dios Padre da dones. En 1 Corintios 12:6 dice que las operaciones del Padre. Si usted va a 1 Corintios 12, todo el capítulo 13, el capítulo 14 y en el capítulo 15, del 1 al 5, cuando usted abre su Biblia ahí en 1 Corintios 12 dice, deberes cristianos. Recordemos que la Biblia fue hecha por un hombre, entonces eso no existe en la Biblia, se lo pusieron los hombres. Pero para mí debiera de decir esencia de Dios en mí, porque Dios produce en mí el querer como el hacer. Y si tú me dices que debo de hacer esto, me suena imposición, manipulación o control. Pero si tú me dices que es la esencia de Dios en mi vida, que Él está produciendo en mí, yo lo puedo aceptar. Dice, no se conformen, en Romanos 12:1, no se conformen este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esa es la esencia de Dios en mí. Ya está eso en mí. Él produce en mí el querer renovarme. Y así todos esos capítulos están hablando de eso, de las operaciones de Dios en mi vida, de la esencia de Dios en mi vida. Y cuando yo leo esto, entonces ya no me siento condenada si no lo estoy haciendo, sino sé que esa es mi esencia, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu están en mí y Él está produciendo en mí en eso. Entonces yo me quiero renovar mi mente con mi entendimiento con la palabra de Dios para poder ser eso que Dios dice que sea realidad, porque es realidad espiritual, pero va a ser física también, en lo natural se va a ver. Entonces dice 1 Corintios 12:6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, la esencia de Dios está en mí y Él produce en mí el querer como el hacer, ¿sí? Después vamos a ver esto más detalladamente. Entonces, podemos ver que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos dan regalos, nos dan dones, ¿sí? La clase anterior hablábamos sobre los talentos, que dimos casi las mismas escrituras, porque los talentos es la habilidad que Dios te dio para hacer alguna cosa, pero Dios produce eso y se la dio a quien Él quiso.
¿sí? Y también aunque son talentos, también son regalos de Dios. Y puedes hacer cosas en lo natural que te van a traer, decíamos la vez pasada, prosperidad económica, porque te gusta hacerlo y disfrutas hacerlo, y como tienes esa habilidad, por ejemplo, un mecánico puede tener una habilidad con sus manos que le va a fructificar en un buen desempeño de sus labores y va a tener un buen adquisición monetaria, ¿verdad? Entonces, otro, serían ahí tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos da los dones. También en 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu da los dones a quien Él quiere. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas quiere decir, arriba está hablando de los dones del Espíritu Santo. Entonces Dios se los da a quien Él quiere. A uno les da palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, a otro el don de fe, a otro el orar en lenguas, a otro la interpretación de lenguas. Aquí estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, pero también en las operaciones del Padre habla de orar en lenguas y de la interpretación de lenguas en 1 Corintios 14, y ahí dice que, después lo vamos a ver más detenidamente. Nomás quiero hacer esta aclaración porque a veces pensamos y dicen, yo no oro en lenguas porque no tengo el don. No, es que hay la operación del Padre que todos la tenemos que tener. En 1 Corintios 14 dice, y el don del Espíritu de orar en lenguas e interpretar la lengua, que está en 1 Corintios 12, del 8 al 10, ahí Dios se la dio a quien Él quiso. Pero la operación de orar en lenguas, la señal de orar en lenguas y la interpretación, esa la tenemos que tener todos los creyentes. Dice que es una señal que sigue a todo el que cree. Si naciste de nuevo, tú tienes eso, ¿sí? Y a veces no lo usamos por falta de conocimiento, ¿sí? Y Dios mismo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Yo le puse a diapositiva, no nos falta ningún don, pero sería como el primer punto para hablar en general de los dones. Y dice que no nos falta ningún don. En 1 Corintios 1, 7 y 8 dice, de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirma hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí hay varios propósitos, pero nos vamos a enfocar en el propósito que dice que no nos falta ningún don. Cuando hablábamos de los talentos, yo compartía también esto, que el libro de Corintios habla de todas las, como que es el más carnal. Habla de que había abusos sexuales fuertes, porque había un hombre que tenía una esposa que era la de su padre, y dice que ni siquiera entre los gentiles se mencionaba eso. Había problemas matrimoniales en 1 Corintios 7, fuertes, que Dios está hablando y dando indicaciones que se debe de hacer en un matrimonio y que no se debe de hacer. Había problemas tan fuertes en la Santa Cena que había abuso, y que ese abuso era que pues no se esperaban a la Santa Cena, sino unos comían y otros no. Entonces era un desorden, o sea, falta de autoridad, falta de dominio propio, era inmadurez. Entonces también habla de los abusos de la Santa Cena, y ahorita no recuerdo cuál otro, pero que hace una amonestación de que fueron de chismes, aparte de que fueron y llevaron a juicio los creyentes con incrédulos, y dice, pues si los creyentes están para juzgar a todos, ¿por qué tienen que ir a juicio con los incrédulos si ustedes tienen el poder y la autoridad? Entonces, muchas fallas, muchas carnalidades, muchas inmadureces, pero me llama la atención que desde 1 Corintios 5 Dios está llamándoles amados. Dios a través de Pablo les llama amados hijos, y aquí en el 7 dice, no les falta ningún
Y dice que tienen sabiduría y ciencia, porque Dios está llamando las cosas que no son como si fuesen, porque en el cielo ya está hecho eso para nosotros. Entonces nosotros necesitamos madurar para tomar y vivir esto en una realidad presente aquí, ¿sí? Entonces me llama mucho la atención que diga, no les falta ningún don, ¿sí? Entonces, el segundo punto sería que Dios nos insta a que no descuidemos los dones, que no los ignoremos. En 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice la Escritura en Oseas 4:6 que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento o desechó el conocimiento. Entonces nosotros a veces perecemos porque desconocemos. Los dones. No, es que fueron en otro tiempo, nada más cuando estuvieron los apóstoles. No, es un poder para hoy, para que se vea. Ahorita vamos a ver al final los propósitos para qué son, ¿sí? Y es para la gloria de Dios, para nuestro provecho, para que la iglesia madure. Entonces es importante que nosotros no solo no ignoremos los dones, ¿sí?, sino que los cuidemos y que también los anhelemos, y vamos a comprobarlo con las Escrituras. Entonces dice que no ignoremos los dones, porque vamos a perecer, o sea, vamos a ver derrota o no vamos a ver victoria en varias cosas si yo ignoro los dones. El punto 3, otra cosa que Dios nos insta a hacer, es no descuides los dones. O sea, ya lo tienes, ya sabes cuál es tu don, o ya los conoces, investiga cuál es el en el que tú te desenvuelves, para que no lo descuides, porque a veces pues sí, hay quienes recibieron, por ejemplo, el don de la fe y nunca lo usan, o hay quienes recibieron el don de hablar en otras lenguas, hablan misterios y nunca hablan lenguas. Hay quienes tienen el ministerio de profeta o de apóstol, pero nunca hacen nada, y dice que fueron enviados para establecer los fundamentos de la palabra de Dios, pero no lo hacen, porque ni saben qué significa ser un apóstol, ni saben qué significa ser un profeta, o si saben, lo descuidan y no hacen lo que deben de hacer, que Dios está produciendo en ellos el querer como el hacer. Entonces Dios nos está aquí pidiendo que no descuidemos el don. Primera Timoteos 4, 14 y 15 nos lo confirma. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición del presbiterio. Entonces, nos vamos a enfocar en la primera parte. No descuides el don que hay en ti. Hay un don en cada uno de nosotros. Y decimos, no, hay dones del Espíritu Santo, hay dones del ministerio y hay operaciones del Padre, que esas todos los creyentes, entre más maduro eres, más vas a operar en esos dones, ¿sí? Porque si tú no eres un niño fluctuante, si no has madurado en la palabra, la esencia de Dios en ti va a fluir y la operación del Padre va a ser constante, cada vez más, entre más hables palabra, más vas a fluir en eso, y es operando en los dones de las operaciones del Padre, ¿sí? Entonces es importante. A veces decimos, bueno, los 5 dones del ministerio, yo no tengo ninguno de esos 5, ni soy apóstol, ni soy profeta, ni soy evangelista, ni pastor, ni maestro, pero hay un don que tenemos todos los creyentes, y es un don del ministerio, que lo vamos a ver después si alcanzamos en esta clase, si no para la próxima con eso empezamos. Es el don del ministerio de la reconciliación, que tú y yo nos puso Dios para que nosotros reconciliemos al mundo con Dios. Entonces, no debemos de descuidar esos dones, ninguno de lo que Dios nos dio. Dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Podemos ver, luego vamos a ver esto más adelante, más detalladamente. El número 4 sería, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Quién lo va a avivar? Nosotros. Porque ya puso el don en nosotros. Entonces, ¿cómo lo voy a avivar? Practicándolo.
¿sí? Entonces la escritura de 2 de Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo, o sea, te está recomendando, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de tus manos. Entonces aquí está diciendo, te aconsejo que tú avives el fuego del don, porque los dones es fuego, es poder, consume, purifica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que avivar ese fuego para que pueda fluir, ¿sí?, la palabra de Dios o el poder de Dios a través de esos dones. El quinto sería 1 Corintios 14:12, dice que anhelemos y abundemos en los dones, ¿sí? Entonces dice, la escritura dice, así también ustedes pues que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces los regalos o dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son regalos de ellos, son de ellos y nos hacen partícipes de eso, pero no son nuestros dones, son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Y ellos quieren que seamos su instrumento de poder y gloria para manifestar los dones de ellos a través de nosotros. ¿Sí estoy siendo clara en esto? Sí. Entonces, en estas escrituras nosotros podemos comprender que verdaderamente no nos falta ningún don, ¿sí? Porque si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros, los dones de ellos están en nosotros. Y conforme tú vas madurando, renovando tu mente en la palabra, va fluyendo y se va desarrollando los dones. Dios dio a cada uno lo que Él quiso, pero si tú eres fiel en lo poco, Él te añadirá lo mucho, otro don y otro don, ¿sí? Por ejemplo, un profeta no va a profetizar, no va a ser luego, sino que va a empezar con los dones de revelación y luego va a seguir con los dones de hablar y luego con los dones de hacer, y entonces se va a manifestar el ministerio, o sea, el servicio de un profeta, igual un pastor o un maestro o un evangelista. Entonces, podemos ver que todas estas cosas las hacemos el Espíritu y nosotros. Dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios, en este caso los dones de Dios, son en el sí, en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Él, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es, ¿para qué son los dones? ¿Para qué sirven? Es poder de Dios, pero tienen una finalidad. Vamos a usar algunas citas que ya hemos usado. El Salmo, Sí, el Salmo 68:18, la parte B, que acabamos de ver. Fíjese cómo dice, tomaste dones subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. Y luego dice, ¿para qué? Entonces los dones son para que se sepa que Yahvé Dios habita entre ellos. Ese es un motivo. El segundo es para nuestro provecho. Dice 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A veces decimos, pues sí, yo tengo dones de sanidad, pero pues es para los demás, o para edificación de la iglesia. Es lo más común que nos enseñan. Pero dice que es para mi provecho. El don de sanidad es para mi provecho. No sé, yo todavía no he preguntado a Dios, pero yo sé que puedo darle gracia a lo que recibí de gracia. Y yo fui sanada de la vesícula cuando empecé a ir a un estudio bíblico. Yo tenía programada 4 operaciones. El médico me dijo, le vamos a quitar la vesícula, le vamos a quitar el apéndice, le vamos a levantar la vejiga y le vamos a... Siempre había dicho yo que de la vesícula, pero de eso nada me hicieron jamás. Y le vamos a reconstruir su esfínter.
4 y le voy a cobrar 3. Fíjense la oferta. El amigo de la familia. Lo bendigo en el nombre de Jesús, a su familia, porque él ya está con el Señor. Y yo empecé a ir al estudio bíblico y por el oír la palabra vienen las señales. Porque las señales vienen a través de la palabra. Y cuando yo fui, dije, pues no, ya ni voy a ir. Ni me quitaron la vesícula, ni me quitaron el apéndice, ni me tuvieron que subir la vejiga, porque hasta la fecha me dicen, señora, su vejiga está en su lugar, ni nada con los esfínteres, ¿sí? Yo sé, y lo había comprobado, pero también voy a comprobarlo con lo del apéndice, que cuando yo oro por alguien que esté enfermo del apéndice, se sana. Porque yo creo que demos de gracia lo que recibimos de gracia, pero a lo mejor es un don de sanidades que Dios usa para que se sanen las personas. Ahora sé que puede ser de la vesícula, del apéndice o de la vejiga caída. Jamás me hicieron estas operaciones. El oír la palabra produjo la sanidad en mí, porque mi subconsciente fue restaurado a que yo no tenía nada. Y inconscientemente tomé eso, porque yo nunca pensé, hasta que los resultados hablaron que yo no tenía nada. ¿Me estoy explicando? Entonces, es para mi provecho los dones. Si yo soy un profeta, es para mi provecho. Si soy un pastor, es para mi provecho y para la edificación de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Tercer cosa que puede ser es para que se sepa que somos irreprensibles. Porque cuando nosotros trabajamos en los dones, avivamos en los dones del Espíritu, del Padre y del Hijo, pues vamos a madurar y se va a ver, y nosotros vamos a ser irreprensibles. ¿Sí? Dice 1 Corintios 1:8, de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirma hasta el fin. 1:8, sí, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor venga, nosotros somos irreprensibles. No quiere decir que yo ya no voy a tener ningún acto incorrecto, sino porque yo ya voy al Señor, porque ya es mi tiempo y me va a hallar irreprensible, porque ya es mi tiempo. Ya maduré al nivel en que tengo que ir. ¿Me estoy explicando? Otro punto es para que nuestro aprovechamiento sea manifiesto. O sea, yo tengo que anhelar esos dones, avivarlos, para que los demás vean que sí, mi aprovechamiento en él es manifiesto a los demás. Primera de Timoteo 2:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Podemos ver que estábamos hablando hace ratito sobre que los dones ¿mandé? Primera Timoteo 2:15, ¿no es? Entonces es segunda de Timoteo. No es 2:15, es 4:15. Recuerdan que en el 14 decía, no descuides el don que hay en ti. Primera Timoteo 4:15, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo ahora sí? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Entonces, cuando yo opero en los dones del ministerio, en los dones del Espíritu Santo y en las operaciones del Padre, me voy a madurar y se va a hacer manifiesto mi aprovechamiento. ¿Sí? Hay quienes ni siquiera saben de qué estamos hablando.
vamos a madurar, ni vamos a llegar a la estatura de la fe del varón perfecto que dice en la Escritura que debemos de llegar. ¿Sí? Otro sería para edificación de la iglesia. Es 1 Corintios 14, 12. ¿Sí? Dice, para que abundemos en los dones para la edificación de la iglesia. Dios nos está diciendo aquí que a través de Pablo que abundemos en los dones, o sea, que si tienes un don, lo avives y te ocupes y permanezcas en él para que abundes, y luego va a venir otro, porque conforme, si eres fiel en lo poco, se te va a dar lo mucho, ¿sí? Yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, nada más yo tenía el don de profecía consciente, porque yo me venía la palabra y la decía, y después empecé a entender las lenguas, y luego después empecé a tener una palabra de sabiduría o de conocimiento, y así, hasta que fueron equipando el ministerio profeta, ¿sí? Pero fue de uno por uno. Igual en lo que estamos haciendo, soy fiel en una cosa, Dios te va a añadir otro, y a lo mejor tú tienes un ministerio y ahí estás sentado y ni siquiera sabes cuál es, porque ni siquiera has operado en los dones del Espíritu, entonces ¿cómo vas a saber? ¿Sí? Entonces, el sexto punto sería para la gloria de Dios. Podemos usar 2 Corintios 1:20, dice que todo en el sí, en el amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Entonces, todos los dones son por medio del Padre, del Hijo y por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a ver lo último, yo creo, y luego vamos a preguntas. ¿Cómo o por qué se manifiestan los dones? Bueno, ¿por qué vienen los dones? Porque el Espíritu Santo, porque al Padre le plació. Tenemos 1 Corintios 12, 6, que ya la vimos, ¿sí? Por la voluntad de Dios. El segundo punto sería por la manifestación del servicio de Jesús en nosotros. 1 Corintios 12, 5, y que ya la vimos al principio, ¿sí? Tercer punto, por la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. 1 Corintios 12, 4, que la vimos al principio. Por la imposición de las manos del presbítero, que lo vimos así muy en 2 Timoteo 1, 6, en la parte B. Decía, por las manos del presbítero recibiste los dones. Y quinto sería mediante profecía por la imposición de las manos del presbítero, en 1 Timoteo, ¿sí? 4:14, que esas escrituras ya las vimos. Pero entonces sí se pueden recibir los dones. A veces decimos, no, Dios ya nos dio juntamente con su Hijo todas las cosas. Pero a veces están en nosotros, y yo creo que es por un acto de fe, que es a la hora que ponen manos en ti, se suelta el don. ¿Sí? Entonces, yo no voy a admitir ni a dar nada. Dice, da de gracia lo que recibiste de gracia. Sí. Pero si aquí me está diciendo por la imposición de las manos que recibiste mediante profecía, ¿sí? Entonces, a veces es importante que esto me hace, ese acto de fe, me hace que se suelten los dones que ya están en mí. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu están en mí, ¿sí? Entonces, podemos ver que los dones y el llamamiento, decíamos en Romanos, son irrevocables, y el llamamiento. Si tú fuiste llamada a hacer algo, es irrevocable. Dios está produciendo en ti el querer como al hacer continuamente. Necesito de ser un niño fluctuante que va y viene para sentarme y escuchar lo que Dios me está diciendo o está produciendo en mí el querer como al hacer. A veces dice, yo no oigo. A mí Dios no me habla, pero produce en ti un querer. Pero yo quisiera hablar en lenguas. Dios lo está produciendo. A mí no me habla Dios, pero yo quisiera poner las manos y que se sanaran los enfermos. O a veces, lo vamos a ver ya en otras clases, sientes un hormigueo y sientes que algo te lleva a quererle poner la mano a alguien. Ahí está el don de sanidades, esa cabecita que dice que sí, es el don de sanidades moviéndose. Cuando vayamos a específicamente cada don, vamos a estar viendo eso.
¿sí? Entonces yo quisiera que dejáramos aquí y luego entráramos a unas preguntas. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno. ¿Quieren preguntar algo?